Mi nombre es Manuel García Cancino. Eh, Actualmente, como lo decía el pastor, estamos atendiendo Casa de Oración San Cristóbal en Chiapas, porque unos dicen Chiapas y es muy despectivo. Eh, pues, pastor, gracias por la confianza y por la oportunidad de eh, compartir la palabra. Yo le decía a los hermanos, oren por mí, porque la verdad es la primera vez que me enfrento con un auditorio así numeroso. Normalmente ya la congregación es pequeña, tenemos 4 años de haberlo iniciado y, y es más fácil. Eh, pero que Dios me use, ¿verdad? Dicen que, dicen que pues Dios es una mula, ¿no? Que no pudo usar un mulo. Eh, Voy a compartir, eh, actualmente estamos llevando una serie en San Cristóbal que se llama Una fe sencilla. Y esa fe sencilla es basada en el Sermón del Monte. Yo sé que el pastor me dijo ayer que también están llevando esta serie, pero pues la palabra es palabra. Se puede utilizar, eh, el, la parábola del hijo pródigo se puede estar diciendo n veces y siempre va a salir diferente, porque Dios es infinito, Dios es, este, no hay palabras, amén. ¿Me acompañan a orar? Señor, gracias. Gracias, Padre, por este día, Señor, que nos regalaste. Un día hermoso, Señor. ¿Por qué? Porque tú nos congregaste, tú nos citaste, tú dispusiste este día, Señor, para que estuviéramos todos juntos. Y dice tu palabra que es hermoso, que es maravilloso, que es tan grande para ti, Señor. Tú te gozas que estemos juntos en armonía, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor, por este día. Gracias por esta oportunidad, Señor, de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por este rebaño, Señor. Gracias, gracias, Padre hermoso. Señor, utiliza simplemente mis labios, Señor. Simplemente utiliza mis labios. Sé tú, Señor. Y Padre, pon oídos en mis hermanos, Señor. Pon oídos, pero no para oír simplemente, sino para hacer, Señor. Gracias, precioso Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Una fe sencilla. Hay discursos grandes y hay discursos grandiosos. Un discurso muy famoso que se llama el discurso de Gettysburg. Es el más famoso discurso del presidente Abraham Lincoln. Fue pronunciado en la dedicatoria del Cementerio Nacional de los Soldados en la ciudad de Gettysburg, Pensilvania. No sé si está bien pronunciado esa ciudad. El 19 de noviembre de 1863. Y pronunciado a 4 meses y medio después de la batalla de Gettysburg durante la Guerra Civil estadounidense. Aunque el cuidadosamente redactado discurso de Lincoln en realidad era secundario. Otros discursos era secundario a otros discursos del día y ha sido considerado con posterioridad como uno de los más grandes discursos en la historia de la humanidad, al menos uno de los más famosos y citados de la era moderna, invocando los principios de igualdad de los hombres consagrados en la Declaración de la Independencia. Lincoln redefinió la guerra civil como un nuevo nacimiento de la libertad para los Estados Unidos y sus ciudadanos. Lo que era considerado como el discurso de Gettysburg ese día no era el breve discurso pronunciado por el presidente Lincoln, sino el discurso pronunciado por Edward Everett. Everett era un reconocido
diplomático y académico, considerado como el mejor orador de su época. El discurso de Everett tenía 13.609 palabras y duró 2 horas. En contraste, las breves palabras de Lincoln resumieron la guerra en 2 o 3 minutos, en 10 oraciones y en menos de 300 palabras. Indudablemente, un muy corto discurso, pero grande, el de Abraham Lincoln. Grande, pero el discurso de Jesús es grandioso. No hay sermón más grande que este sermón pronunciado por el Señor Jesús. El escenario, un monte. Los invitados a presenciar y escuchar este discurso, personas deslustradas, diría Cantinflas, personas sencillas, personas humildes, tal vez la mayoría de origen galileo, personas que eran despreciadas hasta por paisanos Jesús. Ustedes saben que Jesús era galileo. ¿Qué decían de los galileos? ¿Saldrá algo bueno de Galilea? Y de ahí era Jesús. ¿Quiénes dentro de la multitud habían? Me imagino que enfrente estaban sus discípulos. 4 de ellos ustedes saben que eran pescadores. Los pescadores eran personas humildes, sencillas. Y Jesús aprovechó la multitud para lanzar su mensaje. Una fe sencilla, sin mucho preámbulo. Mateo 5, verso 1. Dice la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados. La palabra bienaventurados del griego Macarios. Si hay alguien que se llama Macario, es bienaventurado aquí. Y Macario significa dichoso, feliz. Y se usaba normalmente esta palabra Macarios, bienaventurado, se usaba para hablar de la felicidad de los dioses, de un gozo más allá de todo cuidado. La palabra Macario se refiere a la naturaleza de lo que es el mayor bien. Esta felicidad no depende de las circunstancias favorables. Pablo conocía el verdadero gozo a pesar de mucho sufrimiento. Bienaventurados, Macarios, no significa de tener riquezas. Significa una felicidad que no depende de la prosperidad ni de los eventos agradables, sino de la condición del corazón. Pablo, en 2 de Corintios 11, 23 hasta el 26, él hablaba de sus constantes. Si quieren, vamos a 2 de Corintios 11, 23. Dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Y habla hasta el 28, habla de nada, las condiciones en que estaba el apóstol Pablo, nada que ver para sentir
ese gozo, esa felicidad. La felicidad radicaba en el corazón. Bienaventurados los pobres de espíritu, los humildes, los que reconocen que son pecadores y buscan el perdón de Dios. Esos son los humildes. Todo el mundo peca, Romanos 3:23, pero los pobres de espíritu son los que reconocen que son pecadores y que están dispuestos a confesar sus pecados, que están humildemente dispuestos a admitir que han pecado, que están errados, que están mal y que buscan el perdón de Dios. Y de las personas quienes han ofendido. Muchos como el fariseo, ¿se acuerdan del fariseo y el publicano? No son pobres de espíritus, no son pobres de espíritu. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, jóvenes, uno de mi hijo mayor está en casa de oración Tuxtla Gutiérrez y él se encarga de la alabanza. Y él, como joven inquieto, me dice, mira esto, mira papá, cosas que suceden dentro de la congregación. Y yo le digo, mira hijo, grábate Primera de Pedro 5. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. Ese es el secreto. Lo que pasa que muchos queremos adelantarles cosas. Humillaos pues, dice Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. La soberbia y el egoísmo destruyen al hombre. Proverbios 16:18. Primero de Pedro dice que nos humillemos y que Él os exaltará cuando fuere tiempo. Y el ejemplo, y Jesús no nada más lo decía, sino que Él mismo se humilló. Ustedes saben, en Filipenses se humilló ¿hasta qué? Hasta lo último, hasta lo más bajo. Si hay una humillación, Él se humilló más bajo. Y Él fue exaltado a lo más alto. La soberbia significa la exaltación de sí y la oposición a la voluntad de Dios. Los judíos, por ejemplo, ellos confiaban en que eran hijos de Abraham. Los filósofos griegos confiaban en su sabiduría. Hoy en día los humanistas destronan a Dios y exaltan al hombre diciendo que el creer en Dios es un insulto a la inteligencia del hombre. La única esperanza para los hombres es que se humillen y que sean pobres en espíritu, que reconozcan que están enfermos, que urgentemente necesitan del perdón de Dios. Pero hay pobres a pobres. Los pobres, un hombre que trabaja en lo material, que trabaja para ganarse el pan diario, se llama pobre. Muchos de los que estamos acá trabajamos y estamos al día. Estamos al día. Unos tienen compromisos de la casa y prácticamente estamos al día. No tenemos cuentas en el banco. Son pobres. Pero esta palabra se refiere a penomai, pobre. Pero Dios, los escritores que en Mateo, no se refiere a esa palabra penomai. Jesús emplea esa palabra cuando dice, bienaventurados los pobres de espíritu, utiliza la palabra, a veces, no sé si patohoi, se escucha así. Patohoi, que se refiere
a los que en verdad son pobres, los que están hundidos en la miseria. El mendigo de Lucas 16, a ese se refiere. En las bodas de la gran, en la celebración, la parábola de la celebración de la gran cena, cuando les dicen que vengan los pobres, que entren los pobres. Son los mendigos, son los que están en bancarrota espiritual. Esos son los pobres de espíritu. Son los que reconocen que son pecadores, que están destituidos de la gloria de Dios y ponen toda su confianza en Dios para que los perdone y los reciba en su reino. Dios siempre ha mostrado interés por los pobres que confían en Él. Están los salmos. Dios es el defensor de los pobres y de los destituidos. Es más, Cristo vino al mundo para predicar a los pobres. Lucas 4:18. Y hablando de manera general, Dios se describe como pobres y oprimidos y afligidos. ¿A quién? A su iglesia. Santiago 2:5 dice: hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Los pobres de espíritu son personas humildes que reconozcan que son pecadores. Estos crucifican la soberbia. ¿Por qué? Porque reconocen que no pueden justificarse a sí mismos. Por tanto, ponen toda su confianza en Dios y con pujidos de corazón, los tales obedecen el evangelio de Cristo. Y ya como cristianos, siguen siendo pobres de espíritu, siempre dispuestos a admitir faltas y pedir perdón. Mateo 5:4 dice: bienaventurados, macarios, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Por qué Jesús dice que la puerta es estrecha y que el camino es angosto? Cada día Dios quiere más de su pueblo. Cada día Dios espera más de nosotros. Y nos vamos profundizando más y más. Jesús va demandando más y más de sus discípulos. ¿Por qué hay pocos que son pobres en espíritu, dispuestos a admitir faltas y buscar perdón? Porque hay pocos que lloran por sus pecados y por lo de otros. Porque hay pocos mansos y porque hay pocos que tienen hambre y sed de justicia. El cuerpo necesita alimentación y el alma necesita alimentarse también. ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? Preguntémonos primero, ¿qué significa tener hambre y sed? Son dos de los apetitos más fuertes. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido verdaderamente hambre y sed? ¿Cuántos han estado en peligro de morir si no encontraran muy pronto la comida y el agua? ¿Habrá entre nosotros en este auditorio personas que lo haya experimentado? Yo creo que sí. Desde luego hay muchas personas en la actualidad que sufren verdadera hambre y sed. No quieren un vaso de agua, sino toda la jarra. No quieren 2 o 3 tortillas, sino todo el paquete. Muchos están muriendo de hambre. A ellos se refiere Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Figurativamente, tener hambre y sed significa tener deseo ferviente, desear intensamente, anhelar, añorar o
apetecer. Tener hambre y sed de justicia significa desear intensamente, hacer toda la voluntad de Dios. Debemos de tener hambre y sed de obtener el perdón de Dios, de ser transformados en la imagen de Cristo y de poder ganar muchas almas para Cristo. Eso es tener hambre. ¿Cuántas veces hemos escuchado en Mateo 6, 24, 34? No os afanéis por nada, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? N veces. Debemos buscar intensamente las cosas del reino, pero con esa hambre. Debemos desear saber y hacer la voluntad de Dios, con hambre. Que la palabra de Dios sea apreciada más que el oro. Que la palabra de Dios, como dice Salmo 119, 103, que realmente la palabra sea dulce al paladar, como la miel. El descubrir el evangelio, que realmente se aplique en nuestra vida, vender todo para comprarlo, para poseerlo. Proverbios 23, 23. Y estudiemos los salmos para entender mejor lo que significa anhelar. Salmo 42, verso 1. Vamos a abrir nuestra Biblia. Salmo 42, verso 1. Dice la palabra: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Si lo leemos, estos dos textos tal vez no signifique nada para mí. Como un ciervo brama por las corrientes de las aguas. Hay una especie de animal de caza, se llama el venado cola blanca. Su hábitat natural de ese venado, que es un ciervo, su hábitat es toda la República Mexicana. Se encuentra desde el norte de nuestro país y hasta el sur. Ellos viven en zonas áridas. Ustedes dirían, pero Chiapas, hay venado cola blanca en Chiapas, pero no es zona árida. No es zona árida, pero hay montañas. Y está bien definido las épocas de lluvia. Son 6 meses y 6 meses. El venado se remonta en las montañas, donde no hay ríos, donde no hay lagos. Porque si se van a los lagos, son presa fáciles para los cazadores y para sus enemigos también. Fuimos a un lugar en Chiapas, un lugar que se llama Suchiapa, y aquí hay ciervos, aquí hay venados, sí, aquí hay venados. Y vieran, es puro, no le pide nada a la zona norte también. Y la pregunta es, ¿cómo sacia su sed si no hay agua? ¿Cómo? Y la respuesta es que ellos buscan los brotes, los retoños, y en las piedras la misma naturaleza hace hueco a las piedras, y en la época de lluvia se llenan esos huecos y andan buscando cualquier molécula, podría yo, de agua para poder saciar su sed. ¿Estamos entendiendo?
Sed. El Salmo 63:1 dice: de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida. Dice el Salmo 84:2: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. ¿Ha sentido usted esa hambre? ¿Ha sentido esa sed por Dios? Si es así, es usted bienaventurado. ¿De qué cosas tenían hambre la mayoría de los judíos en los tiempos de Jesús? En los tiempos de Jesús, la mayoría de los judíos tenían hambre de cosas materiales, de las riquezas, de los placeres de la vida. En los tiempos de Jesús, los judíos tenían hambre de poder político. A Jesús lo querían convertirlo en rey. En los tiempos de Jesús tenían hambre material. En una ocasión, en Juan 6:26, Dios le dio de comer a casi 20,000 personas y Él les dijo: ustedes me buscan porque ayer comieron y se saciaron como vacas. ¿Y no les gustó? No. Y muchos se fueron. Pero es la realidad. Lo buscaban porque tenían hambre de cosas materiales. Es más, los discípulos tenían hambre también de poder político. Y Jesús les dice: no, no es así. Tengan hambre, pero de mí. Hay algunos ejemplos de aquellos que tuvieron hambre y sed de justicia. La mujer cananea, no le importó el insulto. La mujer pecadora, no le importó la vergüenza de estar llorando detrás del maestro. El eunuco, que venía de adorar, y en ese momento: ¿quién impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Ejemplos de personas que tenían hambre y sed de justicia. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El corazón limpio es la base principal de las demás virtudes. Dice el Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Fuimos a visitar unos mercados aquí en Monterrey y realmente está difícil guardar el corazón. Yo creí que nada más allá en Chiapas se cocían habas, también aquí hay mucha comida. La palabra corazón abarca el intelecto, abarca la voluntad, abarca las emociones y la conciencia. El corazón debe ser limpio en todo sentido. La palabra limpio en esta ocasión es cátaros, con K, y significa libre de mezcla impura, sin tacha, libre de deseos corrompidos, libre de culpa. Muy importante, libre de culpa. ¿Cuántos saben que nosotros ya estamos limpios? Pero Satanás nos dice: no, tú estás sucio todavía. Libre de culpa. El corazón limpio es un corazón no dividido. Dice Santiago 1:8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 4:8 dice: vosotros de doble ánimo, purificad vuestros
corazones. Lo más importante para los judíos, para los fariseos, era la limpieza externa, la purificación ceremonial y la moralidad externa. En una ocasión, en Mateo 15:2, le dijeron a Jesús que por qué sus discípulos quebrantaban la tradición de los ancianos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Jesús, ¿qué les dijo? Que lo importante no es lo de afuera, sino lo que sale del corazón. Y les dijo que limpiaran no lo de fuera, sino lo de adentro. Mateo 23:25, vamos, me acompañan de favor. Mateo 23:25. Y nosotros, como cristianos, podemos también, sin darnos cuenta, caer en situaciones farisaicas. Dice Mateo 23:25, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Y lo de adentro es nuestro corazón. Es importante entender el significado figurado de la palabra corazón. No significa solamente las emociones, sino que abarca, número uno, el intelecto, la voluntad, las emociones, la conciencia. La palabra corazón se refiere al asiento de la vida espiritual. Es el asiento del entendimiento, Mateo 13:15. Es el asiento de los pensamientos, Mateo 9:4. Es el asiento de las percepciones, Juan 12:40. Es el asiento de la fe, Romanos 10:9. Es el asiento de la conciencia, Hechos 2:37. Es el asiento de las intenciones, es el asiento de los propósitos, es el asiento de la voluntad y es el asiento de los deseos. Con el corazón se entristece, el corazón se regocija, con el corazón se desea, con el corazón se ama, con el corazón se entiende, se piensa, se razona, se propone y se cree. Dice Mateo 22:37 y 39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Marcos 12:30 agrega, y con todas tus fuerzas. Según estos textos debemos amar a Dios con todo nuestro ser, pero con un corazón limpio. ¿Qué relación hay entre el corazón limpio y todo el resto del sermón? El sermón del monte termina hasta el capítulo 7. Y habla de, el primero, al terminar las bienaventuranzas, empieza de que nosotros somos la sal, que nosotros somos la luz. Y habla sobre el matrimonio y sigue la lista. Pero ¿qué relación hay con el limpio corazón, con el corazón limpio? Porque de ahí salen todas las cosas. Los de limpio corazón no se enojan carnalmente, no usan un lenguaje abusivo, buscan la reconciliación con el hermano ofendido. Los de limpio corazón evitan la codicia. Los de limpio corazón cumplen su palabra porque ya dejaron la mentira. No perjurarás. Las promesas quebrantadas y los juramentos necios. Los de limpio corazón aman
aún a sus enemigos. Los de limpio corazón no ofrecen servicio a Dios para ser vistos de los hombres. Los de limpio corazón tienen ojo singular y Cristo es su único maestro. Los de limpio corazón no se afanan por la vida material. Tengo unos hermanos que son empresarios, me están viendo mis hermanos tal vez. Ellos dicen, mira, ¿qué no quieres esto y esto? Y yo les digo, pues si quiere Dios, sí. Y luego me dicen, siempre vos, que así se habla ya, siempre vos, lo que diga Dios. Pues sí, ¿no? ¿Entonces quién? Los de limpio corazón se afanan por la vida material. No se afanan por la vida material, sino buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Los de limpio corazón no juzgan con hipocresía, sino que siempre examinan con cuidado su propia vida. Los de limpio corazón respetan y obedecen la ley de Cristo. Los de limpio corazón obedecen estas enseñanzas para edificar sobre la roca y para andar en el camino angosto. El corazón impuro es la fuente de la tentación. Dice Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, malos deseos, es atraído y seducido. Judas cayó porque tenía malos deseos, la avaricia. Ananías y Zafira pecaron. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás entró en el corazón de esta pareja? Porque tenían el deseo de ser reconocidos, ni siquiera eran ávaros. Tenían el deseo de ser reconocidos como generosos, como los demás, como José. Pero su avaricia quería quedarse con una parte del dinero. Sin corazón limpio, ¿qué dice la Biblia? No veremos a Dios, dice Hebreos 12:14. ¿Quién dice el Salmo 24:3-4? ¿Quién subirá en el monte de Jehová? ¿El quién estará en qué? ¿Quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y qué? Y puro de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón. Dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cuando os vituperen, dice Mateo 7:29, porque les enseñaba como que tiene autoridad y no como los escribas. Ese era Jesús. Jesús no engaña a nadie, sino que explica con toda franqueza que el discipulado cuesta, que sus discípulos serían maltratados, que el seguirle significaba llevar una cruz, y cruz significa muerte. No debe haber sorpresas para los que obedecen el evangelio. Deben de esperar oposición y el sufrimiento porque es ineludible. Suena paradójico, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el evangelio, ¿qué significa el evangelio? Buenas nuevas. Y Jesús dice, gózate, Macarios. Y resulta que tenemos que sufrir. ¿Qué de bueno nos trae Juan 15? Que dice que tenemos que ser podados. ¿Se acuerdan? Yo soy ¿qué? El verde, yo soy el tronco, el árbol. ¿Y nosotros qué somos? Ramas. ¿Y quién es el jardinero? Dios, con su tijera. Y
tiene que ser podado. Y eso duele, ¿verdad? En una ocasión, sus discípulos le pidieron un puesto administrativo. Es más, su mamá otro escritor decía, su mamá fue a interceder por estos dos varones. Y querían ser grandes, quería estar uno de un lado y otro de otro lado. Uno quería ser el primer ministro de finanzas y el otro de economía. Ah, sí, pues quieren ser grandes. Pues está bien, está bien. Pero primero tienen que, ¿qué? Humillarse. Primero tienen que humillarse. ¿Quieren ser grandes? Tienen que ser como este niño. Eso es lo que a muchos no les gusta. Porque el humillarse duele. Humillarse significa tirarse al suelo y que pasen encima los que quieran. Y eso no quieren. Como muchos ministros, o sea, es bueno ser, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia al respecto de que el que quiera obispado, qué? Buena obra desea, ¿verdad? Buena obra desea. No dice que es malo, buena obra desea. Y luego da la lista. Pero ¿quién es el que da el don? ¿Quién da el don? ¿Quién es el que da todo? Dios. Pero muchos quieren pasarse, no quieren humillarse, no quieren tirarse al suelo, quieren que vengan las cosas por obra y gracia. No es así. ¿Quieres ser grande? ¿Qué dice Dios? Humíllate. Y minutos más tarde, ¿qué hizo Dios? Ejemplo dio. Ejemplo dio. No nada más dio la palabra, sino que ejemplo. Se fajó la toalla, agarró la vasija y empezó a lavar un trabajo que le correspondía. ¿A quién? A los siervos, a lo más bajo. Bienaventurados. Bienaventurados porque por mi causa os vituperen. Los cristianos son perseguidos. ¿Por qué? Porque primeramente son perseguidos por causa de la justicia. ¿Y quién es la justicia? Cristo. Dice Juan 15:21 que los cristianos van a ser perseguidos simplemente por causa de mi nombre. ¿Quieres llevártela light? ¿Quieres ser un cristiano light y venirte a congregar los domingos en un club social y que no sufras persecución? No hay problema. No prediques. No digas nada. En tu escuela no digas que eres cristiano. Los jóvenes de preparatoria o de la universidad, que cuando el doctor les diga, no, este es ósmosis, y le expliquen cómo es la ósmosis. Y yo soy ingeniero agrónomo, y la ósmosis no es más que esto. Las estomas, las raíces, de las raíces terciarias, son unas estomas. ¿Y qué hace esto? Cerrar y abrir, cerrar y abrir. Y mientras abre el estoma, ahí entran las moléculas de agua. Esa es la ósmosis. Y ahí se trasloca en toda la planta, a través del xilema y el floema. Eso es todo. Simple, esto nada más. Y no le digas nada. El doctor, qué sé yo, va a decir, no, pues esta es la madre naturaleza que hace que mueva esto. No digas nada. No te pares. No digas nada. Simplemente lo que hace que mueva
Pero si dices, no, Señor, lo que hace que mueva es Dios, esa es la energía, el que da toda la planta y hace que estemos aquí todos nosotros y que todo el universo gire y que todo el universo se mueva a través de Dios. Párate. Y ahí empieza la persecución. Sí, otro punto, ¿por qué somos perseguidos? Porque no somos del mundo. Si fueras, dice Juan 15, 19, 21, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, por eso el mundo se aborrece. Los miembros de la iglesia, que son mundanos, son amados por el mundo. Mira, que hasta se burla, mira, cristianito, mire, véngase para acá. Y no dices nada, pues eres aceptado. Dice Jesús, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Ay de vosotros. ¿Cómo se puede identificar a alguien que sufre persecución? Porque predica ese reino que no pertenece a este lugar. Quiere llevar una vida cristiana, como le decía, ¿quieres llevar una vida cristiana light? Pues no hagas nada. Y ven a este club social llamado Casa de Oración y escucha el gran mensaje del orador, el pastor Isaías, y te vas. Como decía Fox, comes y te vas. Somos perseguidos porque el ejemplo ofende al mundo. A los mundanos no les gusta la luz. La luz es el buen ejemplo de los cristianos. ¿Por qué aborrecieron a Daniel? ¿Se han preguntado por qué aborrecieron a Daniel? Daniel demoró en el cargo público más de 50 años. Más de 50 años. Y no le encontraron nada a él. Nada, nada. A ver, estoy seguro, yo tengo una vida pública. No pueden decir eso como lo que pasó a Daniel. Y estoy seguro que muchos de nosotros no pueden decir lo mismo. Pero a Daniel no le encontraron nada. ¿Y por qué lo aborrecieron? Porque el mundo aborrece la luz. Dice en Hebreos 11:7 dice que el ejemplo de obediencia de Noé, con simplemente el ejemplo de obedecer a Dios, condenó al mundo de desobedientes. Los malvados persiguen a los hijos de Dios porque el buen ejemplo de estos sirve como conciencia para aquellos y le quieren callar. Les molesta, les irrita y no quieren ser estorbados. No quieren ser enseñados y reprendidos. Nos persiguen porque les enseñamos, les exhortamos y los reprendemos. No les gusta, no es placentero que los pecados sean expuestos y reprendidos. En Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Jesús amaba a todos, pero no dejó de reprender el pecado en todos. Ya vamos aterrizando. No he visto que están durmiendo algunos, bueno, no alcanzo a ver. Los cristianos sufren persecución física. Los cristianos sufren despojo de los bienes, de sus bienes. En Chiapas se da mucho eso. Los cristianos tienen problemas y disensiones hasta en sus propias familias. Mateo 5:12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón
es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, no somos bienaventurados por sufrir por el mal, dice Jesús. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si tú robas algo, pues tienes que ir a la cárcel, ¿no? Y allá en la cárcel no, tampoco es pera en dulce, es duro. Pero eso no es mérito. Si hiciste algo, tienes que pagarlo. Pero si no hiciste nada y estás pagando, eso sí es digno de admirar. Gozaos. Eso sí es lindo. Para Dios es algo significativo. Que salgamos gozosos a pesar de la persecución. Dice 1 de Pedro 4:15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, sino por sufrir como cristiano. Si sufrimos como cristianos tenemos una recompensa triple. Dice Mateo 5:10, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:12 dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Lucas 6:23 dice, alegraos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí vuestra recompensa es grande en el cielo. Los primeros cristianos salían, en el libro de los Hechos dice que salían, les daban una garrotiza, les daban una chicotiza, dicen allá en Chiapas, y salían ¿qué? Gozosos de haber sufrido enfrenta por causa de Jesús. Gozaos y alegraos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Ejemplo, Elías, Jeremías, Zacarías. Y nosotros no tenemos que pasar lo mismo, que somos más grandes que ellos. Sal, para concluir, Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero alumbra a todos los que están en casa. Jesús nos habla de sal y luz. Sal y luz. ¿La sal para qué servía en aquel entonces? La sal era un conservador de las carnes y de los pescados, los peces. Y además servía para dar sabor a los alimentos. Eso actualmente todavía funciona. Jesús no dijo, yo soy la sal, ¿verdad? Aunque él era el gran yo soy. Pero él dijo, no, yo soy la sal, él no dijo. ¿Quién le dijo que era la sal? Nosotros. Sino que él dijo, nosotros somos la sal. La luz, aunque él era la luz, dice Juan 1, en esta ocasión él nos dice que nosotros somos la luz. ¿Y para qué sirve la luz? Para alumbrar la oscuridad. Es más, la oscuridad no es nada. La oscuridad es la ausencia de la luz. Y la luz
solamente es Jesús. La oscuridad no es nada. Vivimos, hermanos, tiempos difíciles. Estamos siendo bombardeados por los medios de comunicación, en el cual los problemas de nuestro país, aunque dicen aquí que Monterrey es el estado más próspero, y mucho trabajo, y sí es cierto, ¿no? Pero la realidad es que todo nuestro país, de norte a sur, está en un caos tremendo. Problemas económicos, problemas políticos que arrastran a nuestra sociedad en un caos total. Los feminicidios, la corrupción, la inseguridad. En ninguna parte podemos estar seguros. Indudablemente estamos viviendo los últimos tiempos. Yo tengo 8 años de estar en Tuxtla Gutiérrez. Yo le decía a los pastores que hace 8 años mi esposa y a mí nos ungieron como pastores en Casa de Oración Veracruz. Aquí está mi cuñada. También ella fue la principal precursora de que hoy este día esté yo aquí arriba, esta mula esté arriba ahí predicando. Y hace 8 años nos empezamos, y nada más duré un mes como pastor en Casa de Oración Tezistepec, Veracruz. Nada más una semana nomás. Los malos no les gustó y pues me levantaron. Y gracias a Dios, por la oración de muchos hermanos, respetaron mi vida. Y hoy estamos acá. Hoy estamos acá y nos quitaron dinero. Pues nada más, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo, que eso no es, ¿verdad? ¿Qué dice? Gozaos, ¿qué? Y alegraos. Vivimos tiempos difíciles. Indudablemente, ¿se acuerdan de Jesús cuando le preguntan qué señal habrá de tu venida? Y él le dice, Mateo 24 le dice que como en los días de Noé. Y hay 3 palabras: comían, bebían y se daban en casamiento. Son 3 palabras que no hay tiempo para describirlo. Pero de esas 3 palabras es un egoísmo. Estamos viviendo un egoísmo extremo. La sociedad se preocupa solamente por ellos y por ellos. Me importas, no la canción esa de me importas tú, ese no. Me importo yo y nada más que yo. Y los cristianos, bien, gracias. Se han olvidado el Sermón del Monte. Lo que vimos, supongo yo que el pastor Isaías ha de haber explicado punto por punto. Yo me brinqué varios pasos y me he brincado varios pasos. Pero es el preámbulo, estas bienaventuranzas es el preámbulo para decir, nosotros, no ustedes, nosotros, también a mí, somos la sal y la luz. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. Así como hay maldad, también tiene que ser contrarrestada. Tiene que ser contrarrestada con la sal y con la luz. Una luz no puedes, si eres luz, no puede ser apagada. ¿O sí? No puede ser apagada. ¿Por qué? Porque la luz es Jesús. Para terminar, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y ¿qué?
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ser luz, ser sal, no para que yo brille, no para que yo sea sabroso, sino ¿para qué? Para que Dios sea exaltado. Santiago 5:17 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Dice, y la diferencia es, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró, esa es la diferencia. Se los voy a leer. Termino, ¿verdad? Y no termino. En 1 de Reyes 19:14, él respondió, Elías, ¿tú estás acá? ¿Tú estás acá? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Así se lee como que se sentía se debe de leer como que Elías se sentía como con automisericordias. Así es, a ver. Se sentía dando una autolástima. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y Jehú dijo a Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que Dios está levantando en este tiempo Elías. Que no nos quedemos con la autolástima de que yo no sirvo para nada. Mira, no, aquí estoy escondido, no sirvo, no sé nada, decía Elías. No. Elías, levántate, que hay mucho camino que recorrer. Elías, levántate, no estás solo. Yo he levantado 7,000 varones cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Cada uno de nosotros, ¿se imaginan que cada uno de nosotros seamos esos Elías que se levanten? Hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que hacer. Seamos luz en este mundo para contrarrestar la maldad. Y mis amados hermanos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es que grande. Que Dios los bendiga. Señor. Señor, gracias. Gracias, amado Dios, por este día hermoso, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias por tu amor. Y gracias por tu misericordia para conmigo y con mi familia y para esta iglesia, Señor. Padre hermoso, gracias. Gracias, amado Dios, por ser tan bueno, Señor. Gracias por Casa de Oración Monterrey, Señor. Gracias, Señor. Yo sé que tú sigues levantando hombres, sigues levantando mujeres que se ponen en la brecha. Yo sé, Señor, simplemente es Padre, gracias. Gracias, precioso Dios. Bendito seas en el nombre de tu Hijo amado.